Hola estudiantes, mi nombre es Michael Alfaro Jara, tutor del curso de Gestión y Supervisión para la Atención del Usuario. El tema de hoy son las actitudes y la satisfacción de las personas en el trabajo. Es un tema relevante para precisamente todo lo referido a la atención de los diferentes usuarios, en este caso de los sistemas de salud. A manera de introducción, recordemos que producto de la Revolución Industrial a finales de 1840 nos deja una miopía en términos del concepto y la valoración del tan preciado recurso como lo es el recurso humano. En ese momento veíamos el recurso humano como una transacción, como un recurso productivo o simplemente un agente pasivo cuya actividad debía plantearse y controlarse a partir de las necesidades de las organizaciones. Hoy, ya en una cuarta revolución industrial, la revolución 4.0 como llamamos, donde consideramos aspectos como la globalización de la economía, la fuerte competitividad en el mundo de los negocios, los cambios abruptos y rápidos, inclusive imprevisibles, y el dinamismo de los ambientes, hacemos un giro totalmente a lo que corresponde a la valoración del recurso humano en términos de la administración y en términos de la gestión de estos para todos los procesos que colaboran en la gestión de las organizaciones y también para el alcance de los objetivos y el componente misional de las organizaciones. Introducción para abordar lo concerniente a las personas y la integración de estas a los sistemas, como lo es una organización, que vamos a detallar más adelante. Estas tres premisas son que las personas son diferentes entre sí, es decir, somos seres dotados de una personalidad propia que tiene una historia personal particular y diferenciada, que poseemos habilidades y conocimientos, destrezas, competencias que son indispensables precisamente para administrar y gestionar cualquier otro recurso en las organizaciones. Es importante resaltar aquí que no es menester de las organizaciones eliminar o estandarizar, ni siquiera homogeneizar a las personas, sino más bien es incluir y resaltar sus competencias para poder alcanzar los objetivos organizacionales. La segunda premisa es que las personas son elementos vivos e impulsores en las organizaciones. Somos capaces de dotar de inteligencia, de talento y también de muchos aprendizajes que son indispensables para la renovación y la competitividad de las organizaciones en el sector al que pertenece esta. Cada persona posee un increíble acervo de conocimientos y su distintivo desarrollo personal, por lo que debe verse como una fuente impulsora propia y no como un agente inerte o estático que no controla la gestión de otros recursos. La tercera premisa es que las personas somos socias de las organizaciones. Este es un enfoque muy de la tendencia 4.0. Recordemos que al inicio hice una introducción que tenemos ciertos aspectos o que arrastramos ciertas características de la revolución industrial cuando veíamos que los recursos, en ese caso los recursos humanos, éramos uno más de los recursos. Sin embargo, hay que hacer una disrupción, es decir, hacer un cambio en la percepción y en la valoración del recurso humano en tiempos actuales. Precisamente porque somos únicos y capaces de conducir a la excelencia
y al éxito, y somos socias porque invertimos el talento en las organizaciones y las organizaciones invierten en las personas precisamente a manera de remuneración por ese talento que involucra a la persona en la organización. Una inversión solo se justifica si produce una ganancia interesante. Esa es una perspectiva de la parte financiera de toda organización. Y que ésta sea sustentable y que vaya en aumento inclusive. No obstante, esta interacción persona-organización reside en el carácter de reciprocidad, eso que les mencionaba sobre el ganar-ganar. La organización invierte en el talento de las personas, en sus conocimientos, en las habilidades, pero nosotros retribuimos también a través de una remuneración salarial, como lo es el salario, por ejemplo, o la compensación total, precisamente para cumplir todas las actividades que son encomendadas desde un puesto asignado a una organización. En ese sentido, las personas o los individuos somos socios de la organización y no como meros sujetos pasivos dentro de ella. Precisamente para incorporar el concepto de sistema a la relación persona y organización, para hacer una definición de sistema, existe una interpretación de ciencias auxiliares como lo son la psicología, la sociología y la misma administración, que nos comparten tres niveles o tres clasificaciones para hacer esa valoración de sistema. La primera es el nivel 1, que refiere todo lo relacionado con el comportamiento social. En este aspecto vemos que la sociedad es el macrosistema como tal que permite visualizar la compleja sociedad de organizaciones y la interrelación, si se puede hablar en ese sentido, de estas para un mismo propósito, que es producir, o la producción como tal. Este nivel retrata la relación de las organizaciones en un conjunto como lo es la sociedad, y existe un aspecto significativo como es lo social, donde funciona la categoría ambiental del comportamiento organizacional, que es donde vamos a ver ciertas relaciones, ciertas categorías o aspectos inclusive que las personas traen a las organizaciones. El segundo nivel es el nivel de comportamiento organizacional. Aquí vemos la organización como un sistema propio, particular, diferenciado, donde visualizamos que la organización tiene una serie de componentes, una estructura formal y reconocida también, donde interactúa entre sí con las personas, específicamente en este caso los colaboradores o el recurso humano como tal, y también son elementos pertinentes en el ambiente que va a diferenciarse de otras organizaciones. El tercer nivel es el nivel de comportamiento individual. El individuo como un microsistema. Este permite sintetizar de cierta manera aspectos como la motivación, el proceso de aprendizaje particular de una a otra persona y otra serie de percepciones que tiene una persona de la organización o en este caso del sistema, para hablar ya en términos incorporando el término de sistema a la relación persona-sistema. En ese sentido, la definición de sistema, considerando los tres niveles anteriores citados, podemos decir que es una aproximación de elementos relacionados que conforman una estructura, la cual contribuye idealmente al logro de un objetivo, que se enmarca también
dentro de un aspecto y un componente misional y de una visión inclusive organizacional. Para complementar la definición anterior de sistema, podemos segregarla con los siguientes aspectos. Decimos que un sistema, entonces, es un conjunto de elementos, por ejemplo, áreas o subáreas que conforman la organización misma, que son parte del sistema como tal. Decimos que está dinámicamente relacionada, esto porque existe una interacción directa o indirecta en términos de la comunicación, cuyos elementos son interdependientes. Este tema es en otra lección, precisamente para abordar el tema de comunicación, donde vamos a ver los diferentes tipos de comunicación y la relación de la comunicación en todo un sistema organizacional. Decimos también que realizan una actividad, es decir, dependiendo del giro al que pertenece la organización en el sector, pues su operación y su proceso va a estar marcado como tal y la contribución de las personas mediante la asignación de puestos y actividades. La finalidad de un sistema siempre es alcanzar un objetivo o un propósito. También que operan sobre datos, energías o materias. Esto porque en la visión de sistema existe una entrada de información, la cual generalmente utilizamos como recursos que van a ser necesarios precisamente para declarar el punto C citado en la operación o en el proceso como tal. Otro aspecto para la definición de sistema es que son tomados del ambiente que circula al sistema, es decir, con el cual el sistema interactúa dinámicamente. Vimos anteriormente que el sistema pertenece a un macrosistema, entonces una organización pertenece a un sector. Entonces, precisamente, los recursos o la entrada de información va a ser de otros sistemas. Y finalmente decimos que es para producir información o energía o materia, porque desde la percepción del sistema, la idea es que haya un producto final, es decir, una salida o un resultado. Para poner un ejemplo, en el tema que nos ocupa en este curso sería la atención, por ejemplo, de los diferentes usuarios en un sistema de salud. Precisamente para analizar la relación de las organizaciones desde la perspectiva y la teoría de sistemas, vemos la participación de ciertas fuerzas impulsoras. Dependiendo del autor que se consulte, también lo pueden ubicar como stakeholders, que es la traducción al español, es como interesados en el proceso de esa interrelación de las organizaciones. En el primer nivel, como vemos en la imagen, es la organización como tal. Ahí vamos a encontrar precisamente a la nómina de personas que trabajan en la organización, desde alta gerencia, propietarios, accionistas, inversores, las diferentes personas trabajando con sus diferentes perfiles de puesto y que de cierta manera aportan capital financiero o en este caso talento humano para el objetivo organizacional y su componente misional. En el macrosistema, es decir, donde vemos toda la parte social, vemos esa interrelación de la organización con otras organizaciones. Precisamente con clientes, que son aquellos que van a comprar o adquirir un producto o un servicio que ofrece la organización. Los proveedores, que son aquellos que nos van a dotar de materiales, de materia prima, para precisamente cumplir con el producto final o la prestación de algún servicio. Agencias o entidades reguladoras, estas van a contribuir con alguna regulación, normalización, si fuera el caso, vigilancia o acuerdos sindicales, dependiendo de la organización a la que pertenezcan, pues precisamente pueda que haya una participación de estas fuerzas impulsoras como lo son los sindicatos, como les mencionaba
anteriormente. Tenemos la interrelación con la comunidad, con la sociedad en general, con los competidores. Hay organizaciones que tienen una cantidad significativa de competidores dependiendo del sector al que pertenece la organización. Hay otras que más bien no tienen ninguna relación competitiva. Esto les genera una ventaja adicional sobre la gestión. Y en un término más profundo, dentro del análisis de macrosistema, vamos a encontrar otras fuerzas impulsoras como lo son los factores económicos, los factores tecnológicos, los factores culturales, demográficos, que aquí inclusive podemos incluir los sociales, todo lo relativo al componente político. Ahí podemos hacer un énfasis en la gestión de gobierno central y gobierno descentralizado, por ejemplo, y lo relativo al componente legal o jurídico. En esta diapositiva vamos a describir las etapas de las organizaciones en el siglo XX. Tres de las etapas. La primera, la industrialización clásica, comprendida entre el periodo 1900 a 1950. La industrialización neoclásica, que oscila entre 1950 y los años 90. Y la tercera, que es la era propiamente de la información, que rige aproximadamente a partir de los años 90. Las variables van a ser la estructura organizacional, la cultura organizacional, un poco sobre el clima o lo que llamaban en su momento el ambiente organizacional, y las tres últimas que tienen relación propiamente a la denominación y a la connotación de uno de los recursos más importantes en las organizaciones, como lo es el recurso humano. Dicho lo anterior, en la industrialización clásica, las estructuras, recordemos, que eran totalmente funcionales, es decir, estaban segregadas en áreas, y aquí es importante retomar un poco la bibliografía de Taylor y Fayol, que son autores significativos en el estudio administrativo, donde nos indicaban que existía una especialización por áreas para cumplir precisamente el objetivo organizacional, sea para un producto o sea para la prestación de un servicio. Las estructuras, por ende, se tornaban burocráticas, ya que tenían una forma totalmente piramidal, es decir, el poder, como llamábamos en ese momento, estaba centralizado en la cúspide de esta pirámide, y eran estructuras totalmente rígidas y poco flexibles. En términos de la cultura organizacional, traemos a colación la teoría motivacional X, donde había una predisposición por parte de las personas trabajadoras, es decir, no se sentían motivadas para ir al trabajo, para cumplir sus funciones en el puesto, ya que todas estas organizaciones estaban regidas propiamente por experiencias, por tradiciones o por el mismo esquema de valores del dueño. Entonces no se hacía una distinción de el esquema ni el ambiente organizacional. También es importante acá, y uno de los fundamentos de la teoría de X, es que había un estado de confort por parte de las personas trabajadoras, es decir, mi status quo hoy no tenía ninguna aspiración propiamente para atender promociones en otra estructura organizacional, precisamente porque la estructura era muy limitada. En cuanto al ambiente organizacional, era totalmente estático, previsible, no hacían gestiones, por tanto no habían cambios visibles. También a la luz de ese periodo donde era muy inerte la gestión organizacional, no existían retos para la misma organización, por ende a lo interno era difícil autogestionar esos retos, ¿verdad? Y precisamente en lo que respecta a la gestión de los recursos humanos, vemos acá que el recurso humano era considerado un factor más,
propiamente para atender la línea de producción. En ese sentido, eran vistos como inertes, estáticos totalmente, había un control excesivo propiamente hacia las personas trabajadoras a través de reglamentos, a través de ciertos controles precisamente para las personas en los puestos de trabajo. Aquí las personas básicamente eran vistas como proveedoras de mano de obra, no se les consideraba otro elemento más, sino más que la fuerza precisamente para cumplir con la línea de procesos. De ahí el nombre que se arrastra inclusive producto de la revolución industrial como las relaciones industriales. En la siguiente etapa, la industrialización neoclásica, en cuanto a las estructuras, tenemos estructuras un poco más diversas, es decir, hacemos una disrupción propiamente de lo funcional a lo matricial, donde hay una desorganización de las estructuras propiamente, se involucraban y se iban considerando nuevas estructuras, ya que existieron las conformaciones de departamentos. Ahí empezamos a ver una parte financiera, una parte administrativa como tal. Por allá también veíamos algunas organizaciones donde tenían un departamento de recursos humanos que tal vez no era muy visto en la mayoría. Y algo muy importante también es que ya se va dando atención y un giro importante al componente estratégico, precisamente para atender los cambios que voy a citar más adelante. En cuanto a la cultura organizacional, precisamente ya entramos en una etapa de transición, pues en la etapa anterior, como decía la teoría X, había una predisposición por parte de las personas. En esta ya hay un interés, va surgiendo una motivación por las personas para pertenecer a una organización, para desempeñar un puesto como tal, para cumplir todas las indicaciones y todas las asignaciones de tareas que tiene un puesto de trabajo. También hay un énfasis en la adaptación al ambiente. Las organizaciones empezaron a tener rangos e indicadores de competitividad. Eso hacía que las personas, pues obviamente también fueran satisfaciendo algunas necesidades personales, es decir, con tema de formación. Ya no vemos solo la parte precisamente técnica, sino más bien alguna aspiración, inclusive para una mejor formación, lo cual hacía que éstas participaran tal vez de alguna promoción, tenían unas posibilidades para ascender o inclusive considerarse en puestos de alta gerencia. En cuanto al ambiente organizacional, pues escuchamos desde ese momento ya lo relativo a la gestión del cambio, precisamente por el efecto que se iba naciendo allá a finales de los noventas con el efecto de la globalización. Los mercados hacían que las organizaciones tuvieran una mayor participación y por ende la gestión organizacional se recubriera también de cambios expeditos. En cuanto a la gestión de los recursos humanos, giró significativamente, pues ya aquí las personas necesitaban ser administrados no solo como un recurso más, sino más bien todo su potencial, desde un puesto hasta el rol, por ejemplo, de las mujeres, donde había un mayor involucramiento también a ellas para puestos estratégicos. En este caso, las personas son vistas como recursos de la organización y no como una línea de producción, sino más bien en la integralidad del proceso organizativo. En esta denominamos a las organizaciones como administradoras de recursos humanos. Finalmente, en la era de la información es toda una disrupción en las organizaciones, tanto en la estructura, porque ya vemos estructuras totalmente flexibles, más achicadas inclusive, donde existe una descentralización, por ende hay una conformación de equipos de trabajo para reforzar todas las funciones organizacionales. Se ve toda una participación de equipos multifuncionales que van adaptando y rotando inclusive en los puestos. En cuanto a la cultura organizacional,
Es la antítesis propiamente de la teoría X, ya que aquí las personas más bien tienen una motivación elevada sobre sus puestos de trabajo, es decir, existe un sentimiento de proactividad y un sentimiento de pertenencia en el puesto y en la organización. Tienen una visión a futuro, también vemos un poco la gestión del cambio más acelerada, ya que involucra todo el componente de innovación y creatividad, precisamente por la incorporación de las nuevas tecnologías que van surgiendo a partir de los 90. En ese sentido, también el ambiente organizacional involucra una serie de cambios que son imprevisibles precisamente por esa proyección a la apertura de nuevos mercados, lo cual hace que tenga mayores posibilidades y pueda ser visto también como aspectos de turbulencia, lo que permite, y aquí es donde se da un giro importante, a la planificación estratégica. En cuanto a la gestión de las personas, estas son consideradas como seres integrales, es decir, seres humanos que son proactivos, seres humanos dotados de una inteligencia y de una serie de competencias para desempeñar diferentes puestos y por ende van a ser motivados e impulsados. Aquí surge mucho el tema también de desarrollo profesional. Finalmente, entonces las personas son vistas como proveedoras de conocimiento y de generar una serie de competencias, porque ya no vamos a verlo solo como un recurso más para dotar el proceso productivo, sino más bien para dotar a otras personas. De ahí que denominamos a las organizaciones como la gestión del talento humano. Y con base a lo que hemos analizado hasta el momento, puede surgir una de las interrogantes. ¿Cuándo se logra el éxito organizacional? Bueno, precisamente es la sumatoria de la satisfacción de las diferentes fuerzas impulsoras que analizamos anteriormente. Por ejemplo, vimos el sector al que pertenece la organización y tenemos que procurar que exista una armonía precisamente donde está localizada la organización, es decir, con su sistema, con la comunidad, con el país. También con una de las fuerzas impulsoras que tiene una presión y una relación totalmente directa que son con todo el aparato gubernamental. Una de las fuerzas más importantes son los consumidores. Entonces, a través de buscar una respuesta positiva por parte de la satisfacción de estos, es que la organización se puede alojar en el sector, puede continuar operaciones si es que logramos que los consumidores estén satisfechos con los productos, con la prestación de servicios. Otro de los elementos muy importantes es la satisfacción de los empleados o de los colaboradores como tal. Entonces buscamos también que tengamos un equipo de trabajo totalmente satisfecho, que tenga un interés y también con lo que conocemos como el famoso engagement, que es tener la camiseta puesta para que las personas vayan satisfechas, motivadas al trabajo, cumplan su puesto de trabajo, las actividades que hay en su puesto de trabajo. También buscamos la satisfacción con los acreedores, con los proveedores en tiempos de pago, por ejemplo, cumplir con el financiamiento. Y también uno de los aspectos muy importantes es con la alta gerencia, como lo son los gerentes y los accionistas, quienes se encargan de hacer todo el componente misional, de hacer todo el planeamiento estratégico y de conducir la organización. Por eso es que es importante buscar la integralidad del éxito organizacional con las fuerzas impulsoras que hemos analizado. Esta diapositiva les dejo el link de uno de los videos de TEDx que se llama Industria 4.0, una revolución para las personas. Recordarán que al inicio
les hablaba sobre la disrupción propiamente que tenemos a partir de los años 2000 en adelante sobre la implementación de nuevas tecnologías. Analizamos en esta presentación también las etapas de las organizaciones desde la parte muy industrializada que arrastramos del efecto de la revolución industrial hasta la etapa de la era de la información, donde ya vemos el efecto de la globalización, la incorporación de las nuevas tecnologías, de la gestión del cambio. Pero es importante analizar también el efecto actual y varios autores y gurús en el tema apuestan a que estamos entrando en una cuarta revolución industrial y este video creo que lo explica muy bien. Entonces, para que puedan ensanchar un poco más sobre las etapas siguientes de la gestión organizacional, lo puedan analizar con detalle. Muchas gracias.